Fórmula 1 existe oficialmente desde 1950 y se ha vivido toda clase de polémicas, tragedias y horrendos eventos que he compilado en este nuevo iceberg dedicado exclusivamente a todos los grandes premios que caigan dentro de alguno de estos tópicos. Por lo que sin más, te invito a relajarte y conocer los grandes premios más polémicos, controversiales, trágicos e impactantes de la historia de Fórmula 1. Una polémica extremadamente famosa, Gran Premio de Hungría 2007, clasificación. Alonso cambiaba de ruedas para salir a dar la última vuelta rápida, al igual que Hamilton. El británico esperaba su turno en boxes, pero al levantar la paleta el nano se quedaba parado 10 segundos abriendo la caja de Pandora. Alonso se llevaría la pole, pero Hamilton no alcanzó a dar su vuelta rápida, por lo que Ron Dennis de inmediato fue a buscar respuestas con el fisio de Alonso. Ambos pilotos llevaban meses de una tensa relación que terminó por explotar en el Hungaroring durante esta clasificación. Una situación que se fraguó durante la Q3, donde Alonso debía salir por delante de Hamilton, pero se reinvirtieron las posiciones porque Hamilton no dejó pasar a Alonso. La FIA entró a investigar todo el asunto, por lo que McLaren tenía que explicar por qué Alonso se mantuvo estático durante tanto tiempo. Las explicaciones no convencieron a los comisarios, sancionándole con 5 posiciones menos en parrilla. Y según se cuenta, Alonso y su manager Luis García Abad amenazaron a Ron Dennis con revelar datos a la FIA sobre el Spygate, exigiendo que dejaran a Hamilton sin combustible para que este no terminara la carrera, aunque luego Alonso volvió con Dennis para disculparse por toda la situación. Pero entre medias, Dennis había llamado a Max Mosley, el presidente de la FIA, para comentarle todo el asunto, siendo este el efecto mariposa que terminó revelando todo el mega escándalo que terminó con McLaren fuera del campeonato de constructores esa temporada, más una mega multa de $100 millones. 2021 fue una temporada disputadísima entre Hamilton y Verstappen. El dúo llegó igualado en puntos a la final en Yas Marina, donde se vivió una enorme polémica. Si bien Max había largado como poleman, Hamilton tomó la punta y lideró gran parte de la carrera. Parecía que el británico ya se estaba asegurando la 8ª corona, pero Latifi terminó contra el muro casi al final de la carrera, provocando un safety car. Max pararía poniendo gomas frescas, pero no lo hizo Hamilton, en gran parte porque parecía que la carrera iba a terminar bajo el auto de seguridad. Michael Masi tomaría la polémica decisión de dar la verde en la vuelta final de la carrera, dejando varias radios que pasaron a la historia. Max logró adelantar en esta última vuelta a Hamilton, llevándose así su primer título mundial. Fue un final increíblemente épico, pero ocurrieron varias irregularidades durante todo el periodo del auto de seguridad. Como consecuencia, Masi terminó despedido y se reestructuró todo el control de carrera, poniendo directores que iban rotando de un gran premio al otro. Pero sin dudas es una polémica bastante fresca que sigue siendo discutida a día de hoy. Michael Schumacher llegaba al Gran Premio de Austria 2001 como líder del Mundial de Pilotos, pero tenía bastante cerca a David Coulthard. En una disputada carrera DC se llevó el triunfo, pero Barrichello, que también lideró algunas vueltas, recibió la orden de dejar pasar a su compañero por el campeonato. Rubinho ignoró estas órdenes hasta la última vuelta, generando bastante polémica en el paddock. El gran problema es que un año más tarde, el cabalino repitió la acción. Esta vez, Rubinho lideraba la carrera recibiendo la orden de dejar pasar a Schumi. Nuevamente el brasileño la cumplió, pero en la última curva. Fue un acto bastante innecesario por parte de Ferrari, ya que Schumacher no necesitaba los puntos, ya que lideraba el mundial con bastante calma. Durante el podio, el alemán le dio el trofeo del ganador a su compañero, además de ceder su posición en el mismo. Esto provocó una multa para ambos pilotos y el equipo de $1 millón, además de provocar el veto de las órdenes de equipo desde la temporada 2003 hasta la 2010. ¿Qué más se puede añadir de uno de los grandes premios más infames en la historia de la categoría? Todo inició el viernes cuando Ricardo Zonta sufrió un trompo luego de reventar un neumático. Hasta ahí no había nada muy raro hasta que el otro Toyota, el de Ralph, sufrió un duro incidente provocado por otro pinchazo, ambos en el neumático trasero izquierdo, ambos con goma Michelin. La gente de Michelin investigó los neumáticos de otros equipos, descubriendo que la mayoría de sus equipos estaba sufriendo un desgaste excesivo y peligroso. Se convocó a una reunión de emergencia donde se propusieron algunas medidas, como añadir una chicana en la curva 13, la cual era el causante de todos los problemas, pero no hubo consenso por parte de la FIA, dándoles como alternativa que usaran el limitador de pits o que cambiaran neumáticos en carrera, lo cual por cierto estaba prohibido durante esa temporada. Sin solución terminó ocurriendo lo que todos recordamos: los equipos Michelin se fueron a boxes luego de la vuelta de formación, dejando solo a 6 autos en parrilla, todos con goma Bridgestone.
en una mancha que es imborrable en la historia de Fórmula 1 en suelo norteamericano. La rivalidad entre Senna y Prost encendió la Fórmula 1 como nunca antes y todo inició en Imola cuando se rompió un acuerdo entre ambos pilotos de no pelear las posiciones. La rivalidad fue creciendo como una bola de nieve, con ambos pilotos obviamente deseando la corona mundial. Todo concluía en Japón en el circuito de Suzuka. Senna largaba en la punta pero perdería la posición ante Prost. Obviamente no se rindió e intentó presionar a su compañero y ya cerca del final de carrera necesitando la victoria se lanzó con todo en la chicane, encontrándose con el McLaren de Prost que le cerró la puerta en la cara. Alain Prost se retiraría en el acto pero Senna pudo continuar, remontó y ganó de forma épica. Pero el suspenso inundaba el paddock, no había resultados oficiales y finalmente se daba la noticia de que Senna era descalificado por saltarse la chicane al retornar a la pista, dándole el título mundial a Prost y una multa de $100.000 más una sanción suspendida de 6 meses a Senna. En 90 el escenario se repetía pero con Prost en Ferrari. Senna otra vez fue a discutir con control de carrera ya que el poleman largaba desde la zona sucia, quedando en desventaja con el que largaba segundo. No le hicieron caso, Prost largó mejor desde la línea de carrera y el brasileño respondió embistiendo al francés, lo que provocó un doble retiro, con la diferencia de que esta vez Senna era el campeón. Dos polémicas que marcaron sin duda la historia de la categoría. Sin dudas, el fin de semana de San Marino 94 es uno de los más oscuros y trágicos de Fórmula 1. Todo inició el viernes con un duro incidente de Rubens Barrichello en la variante Baza. El brasileño impactó las barreras a más de 200 km/h en un golpe que fue seco. De hecho, el impacto registró 95 G dejando inconsciente al piloto. Si bien sus lesiones solo fueron un esguince de muñeca y una nariz rota, Rubens casi deja este mundo porque se asfixió con su lengua cuando quedó inconsciente, siendo salvado afortunadamente por el doctor de la FIA, Sid Watkins. Pero el siguiente afectado no tuvo tanta suerte, Roland Ratzenberger, que perdió el auto por culpa de su alerón frontal en la curva Villeneuve, impactando la barrera de concreto a toda velocidad en un impacto que registró sobre 500 G. El resultado sería el peor. El austriaco sufriría 3 lesiones que eran imposibles de sobrevivir. Una en su cráneo, otra por un neumático que destrozó la célula de supervivencia y además su aorta se destrozó. Pero aún quedaban tragedias, siendo la más famosa la de Senna. Luego de un incidente en la largada que por cierto dejó a varios espectadores heridos, hubo un safety car, el cual iba bastante lento, lo que impacientaba a Senna. Cuando se agitó la verde, el brasileño terminó perdiendo el control de manera inexplicable la Tamburello, impactando el muro a toda velocidad, sufriendo una lesión por culpa de una de las barras de la suspensión que le perforó el casco. Y casi ocurren más problemas cuando Eric Comas, que había parado durante la bandera roja, fue enviado a la pista por el equipo Larus, encontrándose con todo el personal en pista. A pesar de todo este drama, la carrera continuó como si nada con victoria de Schumacher, pero todas las tragedias del fin de semana fue lo que terminó llevándose todos los titulares de la prensa. Otro fin de semana de infamia se vivió en las calles de Singapur en 2008. Nelson Piquet Jr. tuvo un incidente demasiado casual que beneficiaba en gran parte a su compañero Fernando Alonso, que acababa de parar en boxes. La verdad saldría a la luz un año más tarde, todo cuando amenazaron con despedir a Piquetzinho por su bajo rendimiento. El piloto brasileño había sido obligado a provocar este incidente por Flavio Briatore, jefe del equipo, y Pat Symonds, ingeniero en jefe. Esto provocó grandes sanciones a los involucrados, ya que Symonds fue vetado por 5 años de cualquier evento de la FIA y Briatore fue vetado de por vida, mientras que Renault recibió una descalificación de Fórmula 1 suspendida de 2 años, es decir, si volvían a repetir un acto similar, iban a ser expulsados de la categoría. Pero ambos involucrados terminaron regresando a Fórmula 1, Symonds retornó como si nada con Williams y Briatore en 2024 con Alpine, gracias a la interferencia de la corte francesa que anuló toda su sanción. Lo que se supone iba a ser un duelo entre los Mercedes de Rosberg y Hamilton, que se estaban peleando el título mundial, se transformó en un gran premio que nos terminó quitando a un piloto con un enorme potencial. La carrera calzaría con el tifón Fanfón, lo que provocó lluvias torrenciales en Suzuka. La carrera iniciaría detrás del safety car, pero pilotos como Ericsson perdieron el control, agitándose así la bandera roja. 20 minutos más tarde se reinició la acción. La carrera continuó con normalidad, aunque el clima comenzó a empeorar. Adrian Sutil terminó sobre la grava y una grúa de recuperación entró a buscar su monoplaza, la cual lamentablemente fue impactada a toda velocidad por el Marussia de Jules Bianchi. Por culpa del duro clima no pudo ser trasladado en helicóptero a un hospital, por lo tanto tuvo que ser llevado en ambulancia, tardándose más de media hora. La carrera fue cancelada y el podio se celebró sin champán.
Bianchi había sufrido serias lesiones cerebrales que lo dejaron en un coma inducido, pero lamentablemente dejó este mundo un año más tarde. Este incidente puso sobre la mesa el peligro de tener vehículos de recuperación pesados en el circuito, ya que en ningún momento se mandó al safety car para frenar a todos los autos, además de revisar las acciones de los comisarios en pista que cometieron varios errores al agitar banderas amarillas y verdes a la vez. La finalísima de 1997 se disputó en el circuito de Jerez y no paró de sumar polémicas. Pero una de las pocas curiosidades positivas de esta carrera es que los 3 mejores tiempos de la clasificación fueron exactamente los mismos. El punto es que Villeneuve tenía que vencer a Michael Schumacher para conseguir el título, y cuando el canadiense se lanzó por la posición, el Kaiser repitió su acción del 94, solo que esta vez le salió mal. El impacto lo dejó atrapado en la grava, mientras que Villeneuve finalizó tercero logrando el título mundial. Schumacher recibió varias sanciones, como ser descalificado de todo el mundial de pilotos, pero también hubieron más polémicas. McLaren y Williams estaban unidos contra Ferrari. De hecho, Villeneuve dejó pasar a los dos McLaren, regalándole los puntos a los de Woking a cambio del título mundial. Pero Ferrari también había hecho de las suyas, con Sauber teniendo que trabajar usando sus pilotos para bloquear a Villeneuve. Además, hubo una polémica en el podio con el alcalde de Jerez, que se metió a la fuerza entregando los trofeos, ganándose la ira del presidente de la FIA, Max Mosley, que juró que nunca más iba a disputar una carrera de Fórmula 1 en Jerez, lo cual hasta el momento se ha cumplido. La carrera de 2022 en Suzuka se disputó bajo una lluvia torrencial que volvió a causar estragos. Varios autos terminaron accidentándose, con un tractor metiéndose a la pista, el cual casi fue impactado por Pierre Gasly. Se agitaría la bandera roja y se relargó la carrera detrás del safety car luego de una larga pausa. Por culpa del límite de tiempo apenas se disputaron 28 vueltas, menos del 75%. Pero, en lugar de dar la mitad de los puntos, se entregó la totalidad aprovechándose de una zona gris en las normas. Estas solo aplicaban si la carrera se recortaba por una bandera roja, lo que aquí no sucedió, simplemente se recortó porque llegó al tiempo límite. A esto toca sumar que por culpa del incidente con la grúa, la FIA abandonó la idea de ir cambiando el director de carrera en cada gran premio, dejando en el cargo a Niels Wittich, algo que no agradó ni al personal ni a los pilotos, que lo responsabilizaban por varios problemas serios durante toda la temporada 2022. El 94 fue uno de los años más trágicos y polémicos de Fórmula 1 y su final no se salvó. Damon Hill se definía el título en Adelaide contra Michael Schumacher y el británico tenía que vencer al alemán. Schumi cometería un error saliéndose de pista, pero cuando Damon se lanzó a por la posición del Kaiser, este respondió cerrándole la puerta en la cara, lo que lo mandó contra las barreras. Damon seguía en carrera, pero entraría en boxes, donde descubrieron que había roto la suspensión, retirándose en el acto. Con este retiro, Schumacher era campeón mundial, logrando así su primera corona en una temporada donde recibió vetos, y su equipo Benetton fue bastante investigado por usar varias ayudas electrónicas que eran ilegales en la temporada 94. Acá solo tengo que colocar un audio para que entiendan la polémica. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Esto fue una orden clara de equipo en una era donde estaban completamente prohibidas. Alonso era la mejor carta ferrarista para disputar el mundial y necesitaba los puntos, por lo que Massa quedó con la tarea de bloquear a Vettel. Ferrari se marcaría el 1-2 esa tarde, pero la polémica estaba servida. Sorprendentemente, el cabalino solo recibió una multa de $100.000 cuando la sanción que arriesgaban era la exclusión de la carrera, con Stefano Domenicali insistiendo ante los medios que nunca hubo una orden de equipo, ya que Massa, según él, fue el que decidió dejar pasar a Alonso. Pero este evento fue crucial para reactivar y legalizar otra vez las órdenes de equipo. La ronda en Kyalami de 1982 daba inicio a la temporada, pero casi no se disputa por una famosa huelga de pilotos. La asociación de pilotos, liderada por Niki Lauda y Didier Pironi, protestaban ante la nueva superlicencia, especialmente por unos términos bastante polémicos, como que cada piloto estaba atado a un equipo, no pudiendo cambiar a mitad de temporada, o que tampoco podían comentar nada en contra de la FIA o la Fórmula 1, ya que si sus declaraciones eran consideradas dañinas a la categoría, iban a perder su asiento. Tanto Lauda como Pironi fueron seriamente amenazados por la FIA y los organizadores del Gran Premio de Sudáfrica, pero se mantuvieron firmes, subiéndose a un bus con todos los pilotos para pasar la noche en un hotel, con la excepción de Jochen Mass, que se fue con su esposa sudafricana. En total, fueron 29 pilotos que se unieron, obligando a Jean-Marie Balestre, cabeza de la FISA y el dueño del circuito de Kyalami, a llegar a un acuerdo.
pero los jefes de equipo intentaron colar a ex pilotos para romper la huelga, por lo tanto los pilotos armaron una barricada en la puerta para su nueva fortaleza, siendo el único que se pudo fugar Theo Fabi del equipo Toleman. Todos los pilotos, por cierto, compartieron cuarto, dejando una imagen que es legendaria. Al final se hizo una tregua para disputar la carrera, pero tenían que continuar con las negociaciones. La carrera sería ganada por Prost, seguido de Reutemann y de Arnoux, pero Balestre, siendo Balestre, apuñaló por la espalda a la asociación de pilotos, sancionando a los 29 involucrados, con la excepción de Jochen Mass, Theo Fabi y Brian Henton. Todos recibieron una multa de $10.000 más un veto de 2 a 5 carreras, sumándole varios delitos a cada piloto en forma de amenaza. Lo curioso es que la propia corte de la FIA criticó las acciones de la FISA, anulando estos vetos y bajando las multas a $5.000, las que los pilotos, por cierto, se negaron a pagar. Luego se unieron para formar otra asociación donde aceptaban a cualquier piloto que fuese profesional y que corriera en una serie bajo el paraguas de la FIA. Nürburgring 1976, una carrera donde Niki Lauda tuvo su recordado incidente cuando su Ferrari se transformó en una bola de fuego. Previo a la carrera se discutió bastante sobre si se disputaba o no el evento, ya que la pista estaba mojada. Varios pilotos fueron los que rescataron a Niki de las llamas, ya que por la longitud de la pista enviar ayuda a tiempo era casi imposible. De hecho, los médicos tardaron más de 6 minutos en llegar a bordo de un Porsche 911, por lo que sin la acción de todos estos pilotos, Niki no hubiese sobrevivido. James Hunt se llevó el triunfo, pero el incidente de Niki fue el último clavo en el ataúd para el infierno verde, el cual retornaría a Fórmula 1 pero con un trazado nuevo en varios grandes premios de Europa durante la historia, mientras que Niki retornaría a las pistas poco después en Monza, sorprendiendo a todo mundo ya que sus heridas aún no cerraban, demostrando que su mejor arma siempre fue su voluntad inquebrantable. Otra finalísima en esta lista, Hunt vs Lauda, una rivalidad que cautivó a los fans de la década del 70. A pesar de sus heridas, Niki Lauda llegaba liderando el mundial versus Hunt, pero una lluvia torrencial inundó todo el circuito de Fuji, reviviendo los fantasmas de lo que había ocurrido en Nürburgring. Pero obligados por los auspiciadores y organizadores, los pilotos salieron a la pista con el compromiso de retirarse en la primera vuelta, lo cual solo cumplieron algunos pocos, entre ellos Niki Lauda, que declaró que su vida valía mucho más que un título mundial. Hunt tuvo que luchar a pesar de los problemas con sus ruedas, logrando la tercera posición con la que ganaba el título mundial por solo un punto. Pero curiosamente también hubo otra polémica bastante olvidada con la vuelta rápida. Los comisarios le dieron la vuelta rápida a Masahiro Hasemi, pero varios días después, en un comunicado, se disculparon entregándole la vuelta rápida a Jacques Laffite de Ligier. El problema es que esta corrección se extendió dentro de Japón pero no fuera, por lo tanto muchos libros, revistas y periódicos de la época todavía tienen a Hasemi con la vuelta rápida en Fuji 76. Qatar 2023 casi se transforma en otro Estados Unidos 2005, y es que unos pianos sumamente agresivos más un calor extremo provocaba serios daños a los neumáticos en el circuito de Lusail. Para evitar el desastre, la FIA junto con Pirelli implementó un stint máximo de 18 vueltas por set de neumático. Por lo tanto, la mayoría de pilotos tenía que manejar al máximo durante todo el Gran Premio. Logan Sargent, por ejemplo, quien corría con gripe, sufrió un golpe de calor y deshidratación que lo terminó sacando de carrera. Esteban Ocon vomitó varias veces dentro de su auto pero logró finalizar la carrera séptimo. Alex Albon terminó ingresado en un hospital por un duro golpe de calor y deshidratación, mientras que Lance Stroll también terminó en el centro de salud al sentir que se iba a desmayar, además de comentar que apenas podía ver. Russell también declaró que por poco pierde el conocimiento en las últimas vueltas de la carrera, con los tres hombres que subieron al podio hablando duras penas en el cooldown room antes de subir al podio. Las críticas obviamente fueron severas al poner a los pilotos en un gran riesgo, y es que aparte de todo el tema de los pianos, también se modificó el trazado en un gran premio donde todos alcanzaron su límite físico. Nuevamente Senna y Prost involucrados. Prost por un lado lideraba el pelotón y Senna por el otro con su humilde Toleman demostraba su gran habilidad bajo la lluvia. Con la lluvia torrencial varios autos terminaron fuera de la carrera, por lo que Senna se encaminaba a enfrentarse a Prost. Estaba recortando tiempo, pero cuando ya se venía encima se agitó la bandera roja impidiendo su potencial triunfo. Mucho se ha discutido sobre esta bandera roja, sobre si debía agitarse o no, pero también existe discusión sobre si los autos de Senna y Prost hubiesen aguantado el Gran Premio hasta el final, ya que los dos tenían daños en sus monoplazas. A esto toca sumar a Stefan Belov de Tyrrell, que hizo un carrerón remontando posiciones al igual que Senna, ya que largó 20º y terminó tercero.
pero Tyrrell terminó descalificada del campeonato al salir a la luz que usaban Lastre en el combustible para competir bajo el peso mínimo. La decisión de la bandera roja fue tomada por Jackie Ickx, que era piloto de Porsche en el Mundial de Resistencia, y la polémica saltó porque esto beneficiaba a Prost, cuyo McLaren era motorizado por Porsche. Por lo tanto, aquí podía haber un conflicto de intereses. Ickx terminaría suspendido de control de carrera por tomar la decisión sin discutirla con el resto de los comisarios, y leve paréntesis, Beloff, que ya tenía un precontrato con Ferrari, perdió la vida poco después en un incidente con Jackie Ickx en el circuito de Spa durante una ronda del Mundial de Resistencia. Gran Bretaña lleva en Fórmula 1 desde 1950, de hecho en Silverstone se disputó la primera carrera de la categoría, pero eso no evitó que hubiese caos con los neumáticos como pasó en la edición 2013. Durante la carrera ocurrieron 6 espectaculares pinchazos que afectaron a los pilotos, provocándole a Pirelli más odio del que ya tenían encima. Por entonces, la marca italiana ya estaba bajo la lupa porque los neumáticos sufrían de laminación, y para solucionar este problema en Silverstone metieron unos neumáticos duros experimentales que apenas se pudieron usar. En total, sumando las prácticas, clasificación y carrera, ocurrieron 20 fallas de neumático, lo que obviamente provocó una reunión de emergencia entre la asociación de pilotos, Jean Todt, presidente de la FIA, y el personal de Pirelli. Los italianos iniciaron una investigación donde concluían que ellos no tenían la culpa, y que tampoco había solo una causa, fue la combinación de varios factores, como por ejemplo que los equipos montaban los neumáticos al revés, es decir, el lado izquierdo en el lado derecho y viceversa. A eso toca sumar los setups con un camber excesivo, además de presiones incorrectas en los neumáticos, lo que sumado a los agresivos pianos de Silverstone provocaron el desastre. De todos modos tuvieron que trabajar aumentando la fuerza de sus gomas, lo que hicieron para el Gran Premio de Alemania antes de dar una solución definitiva para el Gran Premio de Hungría. El Gran Premio de Bélgica 2008 transcurrió con cierta normalidad hasta las últimas vueltas. Una pesada lluvia cayó de golpe provocando el caos. Raikkonen lideraba el pelotón teniendo a Hamilton a 5 segundos, pero el británico recortó las distancias. Cuando llegó hasta Raikkonen intentó adelantarle en la parada del bus, pero se quedó sin espacio saltándose la chicane. Raikkonen reatacó en la recta principal, pero Hamilton no se rindió, iniciándose un duelo con la lluvia de fondo que provocó que ambos tuvieran que luchar más que por la posición por mantener el auto en la pista, ya que estaban rodando con goma de seco. En el camino se encontrarían a Nico Rosberg, que terminó en un sándwich entre los dos pilotos. Hamilton terminó trompeando sobre el pasto y Kimi desafortunadamente terminó golpeando el muro, quedando fuera de carrera. Desde ahí Hamilton pilotó con calma, asegurándose el resultado para ganar la carrera con varios autos luchando por la posición en el último giro, ya que algunos pararon para poner inters y otros aguantaron con la goma de seco hasta el final. Pero Hamilton, a pesar de celebrar su victoria en el podio, recibió una sanción de 25 segundos por haberse saltado la chicana, con la corte declarando que la apelación de McLaren era inadmisible. Obviamente esta decisión causó bastante polémica por el favoritismo que tenía la FIA hacia Ferrari desde inicios del 2000, aunque Hamilton solo terminó perdiendo 2 posiciones, cayendo hasta la P3, dejando a Massa como ganador y Nick Heidfeld en la segunda posición. Un año más tarde la polémica retornó a Spa, pero no en la carrera en sí. El Gran Premio tuvo la sorpresa de Fisichella marcando la pole con su Force India, aunque no pudo ganar, siendo vencido por Kimi Raikkonen. Pero lo que pone este Gran Premio en la lista es que fue durante su transcurso que explotó todo el tema del Crashgate de Singapur 2008, robándose toda la atención mediática. Otra sanción que hizo arder las redes ocurrió en 2019 en Canadá. Vettel estaba luchando para ganar la carrera teniendo que aguantar la presión de Lewis Hamilton. En la vuelta 48, el alemán cometió un error pasando sobre el pasto y al volver apretó a Hamilton contra el muro. Esto fue considerado peligroso por los comisarios, recibiendo una sanción de 5 segundos. El alemán entonces tenía la misión de separarse 5 segundos para asegurar la victoria, pero no fue capaz de librarse de Hamilton. Por lo tanto, en forma de protesta cambió los carteles y aunque Ferrari apeló la sanción, la FIA la rechazó porque no incluyeron nada relevante al caso. En 1998 tuvo otra vez a Schumacher en el ojo del huracán, especialmente en el Gran Premio de Gran Bretaña. Bajo una pesada lluvia se alargó la carrera, que estuvo llena de incidentes. Obviamente salió el safety car y Schumi terminó adelantando a Wurz bajo este periodo, recibiendo una sanción de stop and go.
Esta llegaría escrita a mano al muro de Ferrari y según ellos no entendían si la sanción eran 10 segundos al tiempo total o si tenían que irse a boxes y parar 10 segundos. Por ello, el equipo tuvo una idea tan magistral como polémica: meter a Schumacher a boxes en la última vuelta sirviendo la sanción. El problema es que el alemán cruzó la meta al entrar al pit lane antes de llegar al box de Ferrari, generando el debate sobre si había servido la sanción o no. La alternativa de los comisarios era agregarle los 10 segundos, pero las reglas lo impedían. Una sanción como esta solo se podía aplicar si la falta ocurría en las últimas 12 vueltas. Finalmente los comisarios le quitaron la sanción, pero McLaren obviamente protestó, ya que se estaban disputando ambos mundiales contra el cabalino. Al final la Corte Internacional declaró que los comisarios cometieron un sinfín de errores, anulando cualquier penalidad hacia Ferrari, además de quitarle sus licencias a todos los comisarios involucrados. Michael Schumacher tenía una misión en Mónaco 2006, ganar la carrera para así igualar el super récord de Senna con 6 victorias en total, pero el alemán terminó metido en otra polémica durante la clasificación. Schumacher tenía la pole en el bolsillo, pero tras él venía Fernando Alonso con un ritmo endiablado. El alemán pararía de golpe en la rascaz, impidiendo así que Alonso pudiese completar su vuelta. La defensa de Schumacher es que simplemente había cometido un error, pero los comisarios determinaron que fue una acción deliberada, siendo enviado al fondo del pelotón. Alonso lograría la pole ganando la carrera, mientras que Schumacher logró remontar hasta la quinta posición, algo bastante remarcable en un circuito tan complejo como Mónaco. Por lo tanto, a pesar de la polémica, hizo un carrerón. Abu Dhabi cerraba el calendario de 2014. Rosberg y Hamilton definían el título, que iba a tener una de las locuras de Bernie Ecclestone, ya que se iba a otorgar el doble de puntos en esta ronda final. Originalmente el plan de Bernie era darle el doble de puntos a todos los pilotos en las últimas 3 carreras, para así forzar alguna definición impactante por el título y aumentar los ratings de televisión. Pero tanto los pilotos como los equipos se opusieron a la idea, pero como Bernie siempre se sale con la suya, al final se optó por solo dejar Schumacher y Juan Pablo Montoya eran los grandes favoritos para ganar el Gran Premio de Malasia 2002. El alemán largaba desde la pole, pero Montoya, siendo Montoya, se lanzó por todo a por el liderato. Schumacher le bloqueó violentamente, forzando al colombiano a frenar para evitar un incidente. Esto terminó metiendo en la pelea a Barrichello, pero lo importante es que durante la primera curva Schumacher tuvo que volantear, impactando el Williams de Montoya, perdiendo su alerón frontal, mientras que Montoya terminó saliéndose del circuito. Los comisarios penalizarían a Montoya acusándolo de provocar un choque que era evitable, dándole una sanción de drive-thru, perdiendo unos 20 segundos. Ralf Schumacher se llevaría la victoria, mientras que Montoya terminó en segunda posición por delante del otro Schumacher, en una sanción que claramente evitó el triunfo del colombiano. Nigel Mansell tuvo una de sus mejores carreras en Estoril 89 y se encaminaba a lograr una dominante victoria hasta que se metió a los boxes y se pasó de su box. Hasta acá no había nada raro, pero Bigote Cósmico metió reversa colocándose correctamente en su box, algo completamente prohibido, ya que, según las normas, los mecánicos eran los que tenían que empujar su auto hasta su lugar en el box. Mansell sería descalificado enseñándole la bandera negra, pero el león británico la ignoró y no bajó el ritmo, lanzándose a por Senna. Lamentablemente lo sacó de carrera, complicando su pelea por el título contra Prost, y como consecuencia, aparte de ser descalificado, Mansell fue vetado del siguiente Gran Premio en España 89. La edición del Gran Premio de Bélgica 85 era la segunda disputada en el renovado Spa. Los organizadores, eso sí, deseaban mejorar el agarre en las carreras sobre mojado, reasfaltando la superficie, pero esto se tenía que hacer 60 días antes de la carrera según la normativa de la FIA, pero por culpa de la burocracia y del duro invierno los trabajos se fueron retrasando, reasfaltando la superficie a solo 10 días antes del Gran Premio. Esto terminó cancelando unas pruebas antes de la carrera, y cuando los autos finalmente pudieron salir a rodar, el poder de los turbos más los neumáticos lisos anchos provocaron que gran parte del trazado se hiciera pedazos. Se realizaron reparaciones de emergencia, pero durante las prácticas todos los pilotos se fueron a boxes y la sesión llegó a su fin, ya que otra vez el trazado se había destrozado. Bernie Ecclestone intentó convencer a los pilotos de correr, enviándolos de Fórmula 3000 a correr primero para ver si la pista aguantaba, pero Niki Lauda, como representante de los pilotos, anunció que la carrera se iba a posponer. La FIA terminó multando seriamente a los organizadores, mientras que la carrera fue movida desde mayo a septiembre, pero esto provocó una situación insólita para el equipo Haas Lola. En sus filas contaban con Alan Jones, el campeón mundial de 1980, que no podía participar, ya que había debutado con este equipo luego de la fecha original de la carrera, y para ingresar
se usó la lista de inscritos de mayo, no la de septiembre. Lauda terminó sufriendo un incidente antes de la carrera que le lesionó seriamente la muñeca, perdiéndose el GP, por lo que Prost quedó como el único McLaren en pista que no pudo ganar, ya que ese honor quedó en las manos del Lotus de Ayrton Senna, seguido de Nigel Mansell. La combinación de un circuito improvisado, mal asfaltado y con más de 40 grados era el preludio de un inevitable desastre. Por las altas temperaturas, los equipos tenían que usar bolsas o bloques de hielo sobre los motores. El asfalto no paraba de degradarse, lo que terminó empeorando con una carrera telonera de la Can-Am. Y tan mal estaba la superficie que las gomas blandas ni siquiera podían aguantar una sola vuelta. La cosa empeoró en la clasificación, donde Martin Brundle tuvo un serio incidente, casi perdiendo uno de sus pies, salvándose de la amputación gracias a la acción del Dr. Sid Watkins. Los pilotos planearon en hacer un boicot, pero fueron presionados por la organización, la FIA y los propios equipos. Y así como pasó en Qatar, varios pilotos sufrieron con el extremo calor. El ganador fue Keke Rosberg, que usó un casco refrigerado que se usaba en la NASCAR, mientras que Nigel Mansell, quien había logrado la pole, intentó empujar su Lotus hasta la meta, desmayándose en el proceso, siendo trasladado a una cama llena de hielo, cerrando así el primer y único Gran Premio de Dallas en la historia. Gran Bretaña 94, recordado por la carrera que vetó a Schumacher de 2 carreras, ya que durante la vuelta de formación el alemán adelantó 2 veces a Damon Hill. En la vuelta 14 Schumacher recibiría una sanción de 5 segundos de stop and go, pero como no la cumplió, en la vuelta 21 le enseñaron la bandera negra, descalificándolo de carrera, la cual ignoró, aunque según su declaración simplemente no la vio. Desde Benetton declararon que no entendían la sanción, discutiendo con los comisarios hasta que la vuelta 27 Schumacher entró a cumplir con los 5 segundos. Pero de poco importó, porque el equipo recibió una multa de $25.000 y Schumi una severa reprimenda, la cual apelaron. La FIA entonces aumentó la sanción a $500.000, descalificando a Schumacher de esta carrera, además de impedirle disputar los siguientes 2 grandes premios, en una de las sanciones más duras que recibió el Kaiser en su larga trayectoria. 2003, circuito de Interlagos. La carrera acumulaba varios retirados e incidentes, pero el mayor ocurrió en la vuelta 54. Mark Webber perdería su Jaguar, impactando duramente las barreras, pero afortunadamente salió entero. Lo que no pasó con Fernando Alonso, ya que el asturiano se encontró con lo que quedaba del auto de Webber, girando violentamente para terminar contra las barreras. Alonso se había distraído y no pudo ver las amarillas porque estaba discutiendo con el equipo sobre si cambiar de neumático o no. Rápidamente se agitó la bandera roja y se declaró a Kimi Räikkönen como el ganador, mientras el Jordan de Fisichella se terminó incendiando en el parque cerrado. Y Alonso se ausentó del podio, ya que iba camino al hospital. Pero Físico no se veía nada feliz en el podio, y con razón. Justo cuando se detuvo la carrera, el italiano estaba peleando por la primera posición contra Kimi Räikkönen, ganándole la batalla. Por ello, cuando se bajó de su auto fue a celebrar directamente con el equipo, pero luego fue informado de que Kimi era el ganador oficial. Afortunadamente se envió suficiente evidencia a la FIA para demostrar el triunfo de Físico, recibiendo el trofeo del ganador en Imola de las manos del propio Kimi, así como Eddie Jordan recibió el trofeo de constructor ganador por Ron Dennis, jefe de McLaren. El mayor enemigo de la era turbo fue un cambio en el límite de combustible, la cual afectó seriamente la carrera de Imola 85. Por lo tanto, tenían que calcular bastante bien todo el consumo dentro de la estrategia. El problema es que no pudieron hacer los cálculos correctamente porque las sesiones previas a la carrera se disputaron sobre mojado. Senna dominó gran parte del evento, pero a 4 giros del final el brasileño se quedó sin combustible. Esto le cedió el liderato a la Ferrari de Johansson, que remontó desde la P15, pero al igual que Senna tuvo que echarse a un lado porque se había quedado sin combustible. Prost era el siguiente en heredar el liderato, pero claramente estaba complicado ahorrando combustible como podía. Incluso comenzó a agitar el auto para usar hasta las últimas gotas para llegar vivo hasta la meta, pero lamentablemente el francés fue descalificado por romper el peso mínimo. Así que Elio De Angelis heredó la victoria, quien por cierto se había quedado sin frenos en las últimas 3 vueltas, además de que también sufrió con el combustible. El italiano fue el único que oficialmente completó toda la carrera junto a Bautzen y Lauda, aunque Bautzen esperó a que terminara la carrera para luego cruzar la meta porque tampoco tenía combustible. Todos los afectados por el combustible fueron Bautzen, Mansell, Johansson, Senna, Piquet, Brundle y Prost. Michael Schumacher sufriría una dura lesión en Gran Bretaña 99, rompiéndose una pierna, por lo tanto se perdió gran parte de la temporada.
Originalmente no iba a retornar esa temporada, pero fue delatado por su pequeña hija de que había jugado al fútbol, por lo tanto fue llamado a tomar el volante. Su retorno llegaría en el Gran Premio de Malasia, donde se encontró con una posición bastante extraña, ya que Eddie Irvine tomó su liderato en el cabalino, así que él tenía que hacer el trabajo del piloto número 2 para ayudar a su compañero. El Kaiser se llevó la pole y luego de liderar las primeras vueltas bajó el ritmo dejando pasar a su compañero para luego bloquear a los McLaren. DC lograría superar al Kaiser, pero luego se retiró por una falla mecánica. Y luego de las paradas en boxes, Schumacher volvió a dejar pasar a Irvine, quien se llevó el triunfo, o eso parecía. Ambas Ferrari fueron descalificadas por infringir las normas de los Parchboard, las partes de la carrocería que se encuentran detrás de las ruedas delanteras. Esto le daba inmediatamente ambos títulos mundiales a McLaren, pero Ferrari apeló la decisión y ganó el caso. Por lo tanto, Irvine seguía líder del mundial con una ventaja de 4 puntos en una decisión que hizo arder los medios de comunicación de la época. Pero poco terminó importando porque Häkkinen se llevó el título igual por 2 puntos en la finalísima en Suzuka y Ferrari al menos se llevó el título de constructores. Fórmula 1 migraría desde el circuito de Interlagos a Jacarepaguá sin saber la polémica que iban a vivir en Río de Janeiro. Alan Jones se acababa de coronar campeón mundial y era el claro líder dentro de Williams, por lo que Reutemann tenía que acatar las órdenes del equipo. Pero en Brasil, el argentino que había dominado todo el fin de semana se rebeló ignorando la orden de dejar pasar a su compañero bajo una intensa lluvia, con el cartel que decía Jones-Reut quedando como la instantánea del momento. Reutemann cruzaría la meta en primera posición, pero Alan Jones estaba furibundo. Tenía tanta rabia que ni siquiera subió al podio del disgusto. Reutemann se defendía comentando que no vio el cartel por la lluvia, pero sus chances de titular se complicaron ya que no podía contar con Jones ni tampoco con Frank Williams, quien por cierto en la última ronda del campeonato mundial, cuando se definía el título de pilotos, le dio las mejores piezas a Jones en lugar de a Reutemann, quien salió a pista a intentar mantener a Nelson Piquet detrás de él en el duro circuito de Las Vegas sin poder conseguirlo. Otro caso donde un evento le ganó la fama a la carrera, uno bastante serio. Estoy hablando del incidente de Felipe Massa que ocurrió durante la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Hungría 2009. Felipiño rodaba detrás del Brown de Rubens Barrichello y este último perdió un resorte de casi 1 kilo que rebotó, siendo impactado a toda velocidad por Massa con la cabeza. Y para más mala suerte, el golpe fue en la zona más frágil del casco, entre la visera y el mismo. El golpe lo dejó inconsciente, impactando así las barreras, ya que su pie quedó atorado en el acelerador. El brasileño fue inducido a un coma mientras era tratado en un hospital militar y afortunadamente se recuperó rápidamente. Y aunque no volvió a ser el mismo desde 2010 cuando retornó a las pistas, no sufrió el mismo destino que Henry Surtees, piloto de la Fórmula 2 que perdió la vida solo 6 días antes en un incidente similar, solo que en este caso le golpeó una rueda. Pero fueron 2 eventos clave más el incidente de Jules Bianchi para la implementación del halo. El Gran Premio de Brasil 82 fue uno de los momentos clave en el conflicto político dentro de la estructura de Fórmula 1, o sea la FISA versus la FOCA. Para resumir, la FISA sería la actual FIA, el ente regulador de las carreras, mientras que la FOCA era el grupo de varios constructores de Fórmula 1 que no eran de la gran industria automotriz, como Renault, Ferrari o Alfa Romeo. Brasil fue una carrera sumamente física por el calor y la humedad, que llevó al límite a varios pilotos, incluyendo al ganador, Nelson Piquet, el cual terminó desmayándose en el podio. Pero sus esfuerzos no valieron de nada porque fue descalificado junto a Keke Rosberg, todo por correr bajo el peso mínimo. Esto ocurrió debido a un truco que utilizaban algunos equipos con los frenos enfriados por agua. Los autos tenían un tanque que era llenado antes de la carrera y que se vaciaba durante la misma para correr livianos y lo volvían a llenar para pasar las inspecciones post carrera. Con la descalificación, el triunfo quedaría en las manos del Renault de Alain Prost, y como consecuencia los tanques de agua fueron prohibidos de manera permanente, causando problemas serios en la siguiente entrega. Para protestar ante la descalificación del Brabham de Piquet y el Williams de Rosberg, los equipos FOCA decidieron hacer un boicot contra el Gran Premio de San Marino. Por lo tanto, Brabham, McLaren, Williams y Lotus se ausentaron del GP, pero otros equipos de la organización como Tyrrell, Osella, ATS y Toleman rompieron el pacto citando que tenían obligaciones de auspiciadores, uniéndose así a los equipos de la FISA que eran Ferrari, Renault y Alfa Romeo. En total habían 14 autos y los Renault dominaron la clasificación, pero los dos terminaron rompiendo motor, dejando el 1-2
teníamos casi asegurados los hombres de Ferrari en el circuito que lleva el apellido del gigante italiano. Parecía que Villeneuve se iba a llevar un triunfo sencillo, pero entonces Pironi le atacó, iniciándose un duelo hasta la última vuelta. Pironi se llevaría la victoria y Villeneuve sintió que le habían traicionado, declarando que nunca más le iba a hablar a Pironi en su vida. Unas palabras que lamentablemente se transformaron en proféticas. Siguiente carrera, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Zolder, donde Villeneuve vio cómo era superado los cronos por solo una décima por su mayor enemigo, Didier Pironi. Decidido y nublado por la ira, salió al circuito, pero se encontró con el March de Jochen Mass, que rodaba a poca velocidad. Al verle, Mass quiso moverse para dejarle el espacio, pero Villeneuve también se movió en su dirección, provocándose un duro impacto. La Ferrari del canadiense salió volando y girando violentamente en el aire, desintegrándose con la butaca que aún tenía a Villeneuve atado por los cinturones, impactando contra la verja que protegía a los espectadores. En total, auto y piloto volaron más de 150 metros de distancia. Villeneuve perdió el conocimiento y no respiraba, pero todavía tenía pulso, por lo tanto se realizó un procedimiento de emergencia y fue trasladado a un hospital, revelando que se había roto el cuello, perdiendo la vida lamentablemente al día siguiente, mientras que la carrera continuó como si nada, con la excepción de que Ferrari se retiró en el acto. Pero ya que esta entrada cuenta como una tragedia, añado también el fin de Pironi. Gran Premio de Alemania de esa misma temporada y el francés sufrió un incidente similar al de Villeneuve. Salió volando al impactar la parte trasera del Renault de Prost por culpa de la lluvia, ya que no le podía ver. El incidente le destrozó las dos piernas, acabando así con su trayectoria de la Fórmula 1, pero no con su vida, mientras que Prost quedó marcado de por vida con las carreras bajo la lluvia, siempre conduciendo de forma mucho más cauta que el resto de pilotos. Y para cerrar el tópico, añado la historia ya conocida de que Didier terminó perdiendo la vida en 1987 durante una carrera de lanchas de competición. Esto calzó con el embarazo de su mujer, quien nombró a sus gemelos Didier y Gilles en honor a ambos pilotos. E incluso uno de ellos terminó en la Fórmula 1, ya que Gilles Pironi entró a trabajar en 2014 en Mercedes como ingeniero, subiendo a recibir el trofeo a constructor ganador en el Gran Premio de Gran Bretaña 2020. Lo que ocurrió el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita 2022 fue una situación completamente insólita para la categoría. A unos 16 kilómetros del circuito de Jeddah, una planta de petróleo de Aramco fue atacada por drones por un movimiento de rebeldes de Yemen. Un humo negro y pesado se comenzó a observar en las primeras prácticas, provocando el retraso de la segunda tanda. Stefano Domenicali, cabeza de Fórmula 1, declaró que todo iba a continuar con normalidad, pero los pilotos agendaron a una reunión que duró más de 4 horas y media. Su preocupación obviamente era la seguridad, ya que si nadie pudo impedir un ataque a una planta de petróleo, ¿qué iba a impedir que atacaran un circuito? La respuesta de los organizadores fue de negarles las visas de salida del país si planeaban hacer un boicot, por lo tanto no les quedó otra más que subirse a los autos y competir. La temporada 2020 daba inicio en Australia, y digo que daba inicio porque calzó justo con el inicio de la pandemia. El Gran Premio de China ya se había pospuesto varias semanas mientras que el virus avanzaba sin parar por todo el mundo. Italia a su vez vivía los peores estragos de la pandemia fuera de China, por lo tanto el personal de Ferrari y Alfa Tauri no podía salir del país porque estaban en zonas de cuarentena. Bahrein anunciaba que su Gran Premio se iba a llevar a cabo sin público y Australia respondió con una medida similar. Pero de pronto todo el plan se cayó cuando 4 miembros de Haas y uno de McLaren tenían síntomas del virus, dando todos positivos ante las pruebas. Aún así, todo seguía en pie, pero McLaren tuvo que retirarse del evento. Las autoridades australianas presionaron para llevar a cabo de cualquier manera el Gran Premio, pero ante la negativa de los pilotos, más la cancelación de las carreras teloneras, se canceló todo el evento, el cual retornó en 2022. Pero lo añado a esta lista porque hubo muchísima presión desde redes sociales para que cancelaran todo el evento. Un boicot sumamente desconocido es el ocurrido en Sudáfrica 85, siendo uno de los pocos que no fue por los pilotos sino por los gobiernos de varios países. Por entonces, Sudáfrica cruzaba el duro periodo del apartheid, la segregación racial que separaba a los blancos de los negros. Los equipos autores del boicot eran Ligier y Renault, equipos franceses que estaban presionados internacionalmente por el gobierno de su propio país. Pilotos como Prost, Lauda y Mansell declararon en contra de la carrera, a la vez de comentar que por contrato estaban obligados a correr. Pero no fueron los únicos presionados, ya que Brasil aplicó sanciones sobre Sudáfrica e intentaron impedir que Piquet y Senna pudieran competir, algo similar que ocurrió con los gobiernos de Finlandia y Suecia, intentando evitar que Rosberg y Johansson pudieran viajar hasta Kyalami. Gran parte de los auspiciadores exigieron que sus marcas fueran retiradas de los autos y del circuito, siendo el caso más curioso el del equipo Haas Lola.
Alan Jones, piloto titular del equipo, había clasificado el Gran Premio pero no se presentó a la carrera citando que se había enfermado. Pero en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, Beatrice Foods, el auspiciador principal, había ordenado boicotear el evento bajo la amenaza de su sindicato de trabajadores afroamericanos, quienes dijeron que si el auto llegaba a meterse a la carrera iban a hacer una huelga en todo el país. La carrera se disputó de todos modos, pero la presión internacional fue suficiente para que este fuese el último Gran Premio de Sudáfrica hasta su retorno en 1992, cuando el sistema del apartheid fue abolido. Dato extra, Mansell ganó tanto este Gran Premio, el del 85, como el del 92. Lotus ya contaba con el modelo 79 para la carrera de Italia 78 y una de sus superestrellas era Ronnie Peterson, que sufrió problemas con los frenos durante el warm-up, pasando al modelo 78 para la carrera. Mientras los autos se formaban, Gianni Rastelli, quien operaba las luces, cometió el error de encenderlas antes de tiempo, provocando que los autos del medio y de la parte trasera de la parrilla se juntaran con los de adelante. Esto generó un efecto embudo en la primera curva, ya que Hunt fue adelantado por Patrese, pero al encontrárselo de golpe intentó girar para evitarlo, haciendo contacto con el auto de Peterson, generando así un masivo incidente donde estuvo involucrado Vittorio Brambilla, Hans Joachim Stock, Patrick Depailler, Didier Pironi, Derek Daly, Clay Regazzoni y Brett Langer. El Lotus de Peterson se transformó en una bola de fuego, siendo rescatado por varios pilotos, quienes lo arrastraron hasta el centro del circuito con heridas que eran bastante graves en sus piernas. Brambilla fue otro de los afectados, que terminó con una fractura en el cráneo por culpa de un neumático que le golpeó la cabeza. Ambos pilotos fueron trasladados a un hospital de Milán, mientras que Joachim Stock, quien también fue golpeado por una rueda, perdió el conocimiento pero solo tuvo una leve contusión, así que le impidieron competir pero se quedó en el circuito. Las lesiones de Peterson eran bastante graves, ya que su radiografía reveló que tenía 27 fracturas en una de sus piernas, y aunque el sueco estaba consciente, le presentaron 3 opciones a su manager sobre qué hacer. La primera era viajar a otro hospital especializado en este tipo de lesiones en las piernas, frecuente en centros de esquí, por lo tanto había que trasladarlo hasta Austria o Suiza. La opción 2 era esperar con el riesgo de que tuvieran que amputarle la pierna. Y la opción 3 era operar directamente con el riesgo de que sufriese una embolia de grasa. Su manager optó por esta última, exigiendo la cirugía lo antes posible. Si bien todo salió perfecto, Peterson empeoró durante la noche. Fue conectado a ventilación mecánica, teniendo varias embolias de grasa en sus pulmones procedentes del interior de los huesos de sus piernas. Estos también afectaron su cerebro y otros órganos hasta que le terminó costando la vida por la mañana. Por lo tanto, el resultado de la carrera poco importó luego de lo que pasó con Peterson. La carrera en Fuji 77 no tuvo la lluvia torrencial ni la definición del título del 76, pero fue el escenario para una gran tragedia bastante olvidada. Mientras Hunt ganaba con calma luego del retiro de todos sus rivales, Gilles Villeneuve de Ferrari y Ronnie Peterson de Tyrrell harían contacto a la vuelta 6. Esto envió el auto del canadiense directo a una zona donde, si bien se prohibía el acceso al público, habían algunas personas. 2 de ellas terminaron perdiendo sus vidas en el incidente, un comisario y un fotógrafo. Comisario que, por cierto, solo se encontraba en esa área porque estaba intentando sacar a todos los que se habían colado. Pero aquí también ocurrieron momentos bastante curiosos, ya que Hunt y Reutemann debían tomar su vuelo para regresar a Europa, no asistiendo al podio. Esto dejó al tercer posicionado, Patrick Depailler, solo en el podio con su ingeniero, provocando un cambio en las normas que desde entonces obliga a todos los pilotos a participar en la celebración del podio. Además, Ian Scheckter, hermano de Jody Scheckter, campeón con Ferrari del 79, fue expulsado de Japón sin poder competir, ya que contaba con una visa de turista cuando necesitaba una de trabajo para poder competir. Otro boicot olvidado ocurrió durante el Gran Premio de España en 1980. Esta carrera debía ser la 7ª del campeonato, pero habían serias disputas entre la FISA y la FOCA. Desde FOCA sentían que la FISA beneficiaba bastante a los equipos bajo su alero, pero sobre todo el tema era la distribución del dinero. Como respuesta, boicotearon las reuniones de pilotos en los grandes premios de Bélgica y de Mónaco, lo que provocó que Jean-Marie Balestre los multara con $2.000, aclarando que de no pagar iban a perder sus licencias y por lo tanto el derecho a competir en Fórmula 1. Todo terminó explotando en España, donde los pilotos amenazaron con no correr, asustando a los organizadores. Estos eran la FEA, la Federación Española de Automovilismo, que se encontraba en el bando FISA. Por lo tanto, durante las prácticas, solo los equipos FISA salieron a rodar. Pero luego aparece la RACE, el Real Automóvil Club, que por petición expresa del rey Juan Carlos, saltaron a la pista revocándole el poder a la FEA, en lo que era prácticamente un golpe de estado en el mismo circuito.
pero todo fue hecho de forma legal, ya que según las normas de la propia FIA, lo único que tenían que hacer era notificárselos por escrito, donde argumentaron que la FIA no había administrado bien toda la situación. Los comisarios de RAS agitaron la bandera roja, sacando de la pista de inmediato a todos los equipos de la FISA, y mientras tanto Balestre y Ecclestone no paraban de discutir. En la recta principal los mecánicos se echaron hasta un partido de fútbol, pero como no llegaron a ningún acuerdo, Ferrari, Renault y Alfa Romeo dejaron el circuito de inmediato con escolta policial. La FOCA había ganado y ahora no tenían que cumplir con las normas de la FISA, por lo tanto, si les habían quitado su licencia, ahora no la necesitaban. Alan Jones, Jochen Mass y Elio De Angelis subieron al podio para luego iniciarse toda una pelea legal sobre si los resultados contaban o no para el mundial. Spoiler, no terminaron contando. Otro boicot de la era FISA-FOCA, en este caso el germen de todo fueron los faldones laterales que quedaron prohibidos para limitar el efecto suelo en Sudáfrica 81. Esto se vio como un claro favor a los equipos de la FISA, pero aparte los dos bandos se estaban amenazando constantemente de que cada uno iba a montar su propio campeonato. La ronda de Argentina fue reagendada y se buscaba que Sudáfrica hiciera lo mismo. Por lo tanto, en lugar de correrla como gran premio no puntable, la disputaron como una carrera de fórmula libre, permitiendo que se utilizaran los tan polémicos faldones laterales. Obviamente no hubo ni una sombra de los equipos FISA. La carrera se largaría en mojado, pero Reutemann y Rosberg optaron por largar con gomas de seco. La apuesta le terminó saliendo bien, ya que la pista secó rápidamente y Reutemann se llevó el triunfo con 20 segundos de ventaja sobre Piquet, con una victoria que no valió de nada y puntos que le hicieron bastante falta en su pelea por el título contra el brasileño. Antiguamente los grandes premios de España se disputaban en el circuito de Montjuic, un trazado urbano que en su momento fue uno de los más peligrosos del mundo. Nada más de inicio el Gran Premio hubieron serios problemas, ya que los pilotos se quejaron de que las barreras no estaban ajustadas correctamente, amenazando con una huelga. La mayoría se negó a correr en las prácticas, con la excepción de Jackie Ickx, ya que él no era miembro de la asociación de pilotos y se metió a la pista como si nada. El personal del circuito tuvo que trabajar toda la noche para arreglar todas las barreras a tiempo para la clasificación, siendo ayudados por los mecánicos de varios equipos para completar la titánica tarea. Los pilotos, eso sí, seguían sin estar conformes, y parecía que la huelga se iba a hacer una realidad, pero los organizadores amenazaron con acciones legales, mientras que la Guardia Civil amenazó con incautar los autos de todos los que estuvieran involucrados. Esto enfureció bastante al vigente campeón del mundo Emerson Fittipaldi, que dio 3 vueltas sumamente lentas en la clasificación para luego meterse a boxes, clasificándose en última posición por obvias razones, y además ni siquiera se asomó a la carrera, algo que también hicieron otros pilotos como Wilson Fittipaldi, su hermano y Arturo Merzario. El dueño de Tyrrell, Ken Tyrrell, fue con su propia llave asegurándose de que cada tuerca en las barreras estuviera asegurada. Y luego de este chequeo dio inicio la carrera, que tuvo un incidente nada más inició con Brambilla y Andretti. Eso también involucró a Niki Lauda y Regazzoni, con el primero retirándose y el segundo cayendo hasta el fondo porque tuvo que ir a reparar el auto en boxes. La carrera continuó sin mayor complicación hasta la vuelta 26. Cuando el alerón trasero de Rolf Stommelen se rompió, enviándolo contra las barreras. Stommelen rebotaría contra las barreras, sobrepasándolas, terminando con la vida de 4 espectadores, un bombero, una espectadora y 2 fotógrafos deportivos, con el piloto rompiéndose la pierna, la muñeca y 2 costillas. Mientras que en pista, Carlos Pache también tuvo un incidente al intentar evitar el auto del alemán. La carrera continuó 4 vueltas más antes de ser cancelada, otorgándole a todos la mitad de puntos por primera vez en la historia. Jochen Mass terminaría como ganador, mientras que Elena Lombardi se llevó medio punto, siendo así la primera y única mujer en puntuar en un gran premio oficial de la Fórmula 1. Zandvoort en Países Bajos siempre fue un circuito sumamente peligroso. Ubicado entre las dunas frente a la costa, su veloz y estrecho ondulante trazado se llevó las vidas de bastantes pilotos, pero la de Roger Williamson fue probablemente la más cruel de todas. En la vuelta 8, en la zona de las heces, una falla en una de sus ruedas lo mandó a toda velocidad contra las barreras, volcando y quedando boca abajo. El tanque de combustible se perforó y una bola de fuego comenzó a afectar a Williamson, quien por cierto apenas había sufrido lesiones por el impacto, pero estaba atrapado dentro de su auto. Los comisarios solo agitaron la bandera amarilla en ese sector sin que nadie les fuese a ayudar. David Purley, otro piloto en competencia, se dio cuenta de lo que había pasado y detuvo su auto para intentar salvar a Williamson. Él solo intentó mover el auto y salvar al pobre Williamson, que gritaba desde dentro del monoplaza para que le ayudaran.
Purley obviamente no fue capaz de mover el auto y mientras los comisarios solo se quedaban mirándose entre ellos, ya que nadie contaba con ropa ignífuga a diferencia de los pilotos, la gente de la impotencia empezó a invadir el circuito para intentar ayudar, pero tampoco podían porque se quemaban instantáneamente. Desde control de carrera aún no reaccionaban, solo dándose cuenta del auto de Purley, por lo tanto pensaron que él era el accidentado y como lo vieron fuera pensaron que ya habían solucionado todo, así que solo enviaron a un operador con un extinguidor. Obviamente esto no fue suficiente. Lamentablemente se perdió tiempo crucial y Williamson dejaría este mundo a causa de la inhalación del humo, con un destrozado Purley que fue sacado de la escena por los comisarios que no podía creer lo que había presenciado. En total les tomó 8 minutos apagar el auto con un camión de bomberos que se metió al circuito y contra el tránsito, y si te preguntas, no hubo ninguna bandera roja ni nada, de puro milagro nadie se comió ese camión que iba contra el tránsito. Al apagar las llamas del auto simplemente pusieron una manta sobre él, se agitó la verde y la carrera continuó como si nada. Jackie Stewart ganaría el evento mientras que David Purley recibió una medalla por su valerosa acción por intentar salvar a uno de sus colegas. Otra gran tragedia se vivió en la largada del Gran Premio de Canadá 82. Riccardo Paletti era un joven piloto que disputaba recién su segunda carrera de Fórmula 1. Las luces verdes tardaron más de lo usual en encenderse mientras que Didier Pironi se le apagó el motor de su Ferrari, por lo tanto el francés comenzó a agitar los brazos para que los demás le vieran. Varios pudieron esquivarle pero fue impactado por Raúl Boesel, quien sufrió un trompo impactando a Eliseo Salazar y Jochen Mass. Pero Riccardo Paletti no vio la Ferrari de Pironi impactándola a toda velocidad, hundiendo la nariz de losela del italiano. Esto le provocó serias lesiones en su pecho ya que el volante se clavó directamente en él. El piloto obviamente quedó inconsciente y Pironi con Sid Watkins intentaron ayudarle, pero mientras se acercaban a él, una bola de fuego cubrió el auto. Una vez pudieron apagar las llamas, Paletti no tenía pulso, tomándole a los rescatistas unos 25 minutos para liberarlo, ya que tenían que trabajar con sumo cuidado para no generar chispas que pudieran causar otro incendio. Fue trasladado a un hospital, pero poco pudieron hacer ya que tenía fracturas en gran parte de todo su cuerpo. Los médicos que lo recibieron solo comentaron que aún de haberlo sacado de inmediato del auto, sus chances de sobrevivir eran cero. Pero si te preguntas por qué está tan al fondo del iceberg, es porque a diferencia de los otros casos del 82, toda la tragedia de Paletti ocurrió justo frente a su familia. Su madre se encontraba en el público invitada por el piloto para celebrar su cumpleaños 24, que era en unos pocos días, siendo esta la última vida que se perdió en una carrera hasta los eventos de Imola 1994. Durante la década del 50, Argentina se transformó en una cita infernal para los participantes, ya que se disputaba en pleno verano con temperaturas cercanas a los 40 grados. La edición del 53 era bastante importante ya que marcaba el retorno de Fangio a la actividad luego de su serio incidente en Monza donde se había roto el cuello, y donde además se encontró con Oscar Gálvez, quien disputaba su único gran premio en el circuito que luego llevaría su nombre. Pero los problemas iniciaron con la organización, ya que Perón permitió la entrada gratuita, lo que provocó un aumento de 70.000 espectadores hasta los 160.000. Tanta era la gente que muchas personas quedaron al borde del circuito en lo que ya parecía un rally. Vuelta 32 y un niño se metió al circuito en el camino de Nino Farina, el primer campeón de la Fórmula 1. Este intentó evitarlo girando rápidamente, pero terminó fuera del circuito y peor aún, sobre bastante público. La cifra oficial fue de 10 personas que se fueron al otro mundo, mientras que los medios hablaban de unas 30, aparte obviamente de más de una decena de heridos. Pero no fue el único incidente de este tipo, ya que en la vuelta 68 Robert Manzon perdió una rueda que terminó hiriendo a más personas. Se pensó en la cancelación de la carrera, pero Ferrari presionó para que el evento continuara y Alberto Ascari se embolsó su primer triunfo en lo que iba a ser su bicampeonato dominante. Sin dudas, lo que ocurrió en Argentina fue un desastre, pero lo que pasó en Monza en 1961 fue una tragedia. De hecho, es la más grande dentro de Fórmula 1 hasta el momento y ojalá nunca se supere. Wolfgang von Trips era un alemán que pilotaba para Ferrari y se anotó la pole en esa edición, la única de su trayectoria. El alemán se encaminaba al título, pero terminó perdiendo el control de su Ferrari al tener un toque con el Lotus de Jim Clark, volando directamente hacia el público. En total, 15 personas perdieron sus vidas y otras muchas quedaron con heridas serias. Pero para evitar una avalancha de público que inundara las calles para trasladar a los heridos, el evento continuó con normalidad. Phil Hill se llevaría el triunfo y como su compañero von Trips ya no estaba en este mundo, automáticamente se transformó en el campeón mundial, al igual que Ferrari fue campeón en constructores, a falta de un gran premio para el final de la temporada.
Si bien lo que pasó en Kyalami el 77 es bastante famoso, se encuentra aquí por lo atroz del incidente. Todo transcurría con normalidad hasta la vuelta 23, cuando el Shadow del italiano Renzo Sorsi se fue al costado de la recta principal, justo luego de la colina y del puente. El auto se comenzó a incendiar, así que Sorsi se apuró en salir y dos comisarios salieron desde boxes para ayudarle, uno de 25 años y el importante otro de 19 quien llevaba el extintor. Según el jefe de los comisarios, siempre tenían que ir de dos en dos en caso de fuego. Según George Witt, el jefe que te mencioné, ambos comisarios cruzaron la pista sin permiso. El segundo de ellos, y el más joven, que se llamaba Jansen van Vuren, no alcanzó a cruzar el circuito congelándose cuando se dio cuenta de que venía a toda velocidad Joachim Stock y Tom Price. Stock iba adelante y Price en su rebufo. Stock logró moverse para evitar a los comisarios, pero Price no le vio, impactando a casi 300 km por hora al joven Van Vuren. Todo esto que te comento, por cierto, fue captado en directo, y el extintor justo golpeó en la cabeza a Price, acabando así con la vida del piloto. Extintor que, por cierto, salió volando con tanta fuerza que pasó sobre las gradas y aterrizó en el estacionamiento, donde destrozó un auto de un espectador. El auto de Price con el piloto aún dentro siguió a toda velocidad impactando a Jack Lafitte al final de la recta. Y Lafitte, que no había visto nada de esto, se bajó de inmediato a discutir con el piloto, dándose cuenta de que el casco estaba totalmente destrozado, dejando la escena en uno de los accidentes más horrendos de toda la historia de Fórmula 1. San Marino 94 fue bastante trágico, pero se queda superada por el olvidado Gran Premio de Bélgica 60. Durante las prácticas, dos serios incidentes provocaron tensiones. Primero, Stirling Moss, que se rompió ambas piernas, perdiéndose gran parte de la temporada, mientras que Mike Taylor tuvo otro serio incidente que terminó con su trayectoria deportiva. Ya en la carrera, Chris Bristow en la vuelta 20 perdió el control de su auto mientras luchaba por la sexta posición ante la Ferrari de Mairez. Su Cooper impactaría a toda velocidad un terraplén de 1,5 metros de alto que lo lanzó directo contra un cerco de alambre de púas, siendo decapitado instantáneamente. 5 vueltas más tarde, Alan Stacey fue impactado en su cara por un pájaro en la Mazda, la curva más peligrosa del mundo en esa época, provocando que su auto se saliera del circuito para volcar e incendiarse. El piloto no pudo escapar y terminó completamente incinerado, siendo esta la única ocasión en toda la historia de Fórmula 1 en que más de un piloto perdió la vida durante una carrera. Jack Brabham se llevaría el triunfo en un 1-2-3 de Cooper, donde la tragedia sobrepasó los logros deportivos del equipo británico.